Buenas tardes, hoy vamos a presentar nuestro proyecto. Soy Camila Mazón Y Erika Bonilla. y, en- y nosotros escogimos el tema de las fuerzas, el cual embarca las materias de matemáticas, física y química. Y nuestro objetivo es comprender que las fuerzas se originan en las interacciones y cuánto surgen en cada una, y comprender el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Definición y características. Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de una producción, con él una deformación. Ya. Aquí en la imagen podemos observar el origen en O, la dirección de la flecha, el sentido en el que indica la punta, el módulo de intensidad que es 5 y la unidad de Newton. Ya. Efectos que producen. Las fuerzas producen deformaciones como podemos observar en la imagen y recuerda que sus efectos en muelle, gomas, carrocerías y etcétera. Y también cambios de velocidad, que es la aceleración, una fuerza actuando ya sea durante un tiempo pequeño, um, un tiempo largo, produce una aceleración que cambia el valor de la velocidad y o su sentido. Efectos que producen. El movimiento de fuerza, M, respecto a O, es el vector que expresa la intensidad del efecto con el giro con respecto al eje de rotación que pasa por O. Y la fórmula que podemos observar ahí es M igual a F por R seno de O. Ya. M significa el momento de una fuerza, F el valor de la fuerza aplicada y R el brazo de la palanca. Ya. ¿Cómo medir las fuerzas? Aprovechando la propiedad que tiene la fuerza de producir deformaciones en un muelle, podemos construir con él el aparato de medir fuerzas, el dinamómetro. Consiste en un muelle que se estira al colgarle de un cuerpo, descubriendo una escala graduada en donde se lee el peso correspondiente al cuerpo que produce esta elongación. Ya. Podemos fabricar un dinamómetro casero calibrando cualquier muelle con solo dos pesas de valores conocidos, uno de valor bajo y la otra de un valor alto, que casi lleve al muelle a su límite de elasticidad. La colgamos y la anotamos en la pared, en la posición de alargamiento y no la distancia alargada, sino el valor de peso colgado. Y aquí podemos en la imagen observar cómo realizar el dinamómetro y también podemos ver la ley de Hooke que es aplicada y la fórmula. Bueno, aquí hay unos ejercicios resueltos que podemos entrar a la página web o podemos también realizarlo aquí. Composición y descomposición. Descomposición de una fuerza. Resulta útil para resolver muchos problemas descomponer una fuerza en otras, dos en la dirección de los ejes de las coordenadas, cuyos efectos sumados sean iguales a la propia fuerza. Ya. Las proyecciones sobre los ejes son sus componentes. Aplicado la definición de seno al ángulo de forma del vector con el eje X en un triángulo rectángulo, el seno es el cateto opuesto del ángulo dividido por la hipotenusa. Y de coseno podemos calcular los componentes y aquí podemos ver una fórmula que es fx igual a f cos A o fy que igual a f sen A. Y aquí en la imagen podemos observar los componentes fx y fy con las proyecciones de f sobre los ejes de las coordenadas y son también vectores. Suma de fuerzas. Si las fuerzas tienen la misma dirección, se suman sus módulos sin más, o si resta su sentido es opuesto. La suma resultante representa el efecto combinado de todas las fuerzas y tienen su misma dirección. Ya.
Otra forma de explicar cómo se sumen las fuerzas concurrentes que tienen diferentes direcciones es aplicando la regla de paralelogramo. Y en el extremo de una de las dos fuerzas se dibuja una paralela a la otra. Se une el extremo de estas dos fuerzas desplazada con el origen de las fuerzas y este vector será el resultante de las dos. Y también podemos observar la regla de paralelogramo para sumar las fuerzas, está aquí, que con esas dos ligas, la fuerza ejercida por las dos gomas tienen sus componentes dirigidas. Y también para sumar más de dos fuerzas concurrentes, se suman primero dos y así su resultado se suma con la tercera y así hasta sumarlas todas. Resta de dos fuerzas. Restar una fuerza de otra es igual a sumarle de su opuesta. F1 menos F2 equivale a F1 más menos F2. Por lo tanto, para restar una fuerza de otra, primero hallamos su opuesta. Misma dirección, pero del sentido contrario. Los signos de sus componentes son los contrarios y una vez halladas las sumamos aplicando los métodos vistos de la suma. Ya, una fuerza que se resta siempre es la fuerza de rozamiento que se opone, siempre a la fuerza de tracción que marca la dirección del movimiento. Y aquí podemos observar otros ejercicios, cómo restar y cómo sumar los ángulos. Y ya, gracias. Let me see it. You